Como sabrán, y lo hemos expresado en una cantidad de oportunidades, en el departamento de Salto no nos tienen que dar la bienvenida porque, como uruguayos, Salto es parte de nuestro país y en eso nos genera una cantidad de orgullo, no solamente las acciones que se vienen desarrollando, sino las proyecciones en distintas acciones de un trabajo conjunto en el cual corresponde el agradecimiento y el reconocimiento. En el caso de la Intendencia de Salto, a través de Andrés, en el caso de CTM, a través de Carlos, pero muy importante, y más en los tiempos que estamos, lo que es el complemento institucional. Así como los seres humanos tenemos la tendencia a juntarnos en momentos de adversidad, lo mismo pasa en las instituciones. Lo mismo pasa en las instituciones en ese complemento, en ese fortalecimiento de las distintas acciones a los efectos de que la política, de que las acciones lleguen a los que tienen que llegar, que es en este caso a los salteños. Y eso no es posible sin un trabajo coordinado y articulado. Y cuando hacemos referencia al trabajo articulado y coordinado, no solamente felicitamos al intendente, al presidente de CTM y demás, sino que reconocemos el trabajo de los funcionarios que están en primera línea de acción. Esos funcionarios que son los que todos los días llevan adelante esa política para que llegue al territorio, para que llegue a las causas justas. Y en ese sentido nosotros no podemos eludir la satisfacción que nos produce el trabajo de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y en la persona de su directora, María Eugenia Taruseri, lo queremos reconocer, así como también reconocemos el trabajo de los funcionarios de la Intendencia de Salto y también de los funcionarios de CTM. Trabajo que es conjunto que es fundamental para concretar esas acciones. Y acá estamos haciendo referencia a acciones que ya se concretaron en algunos casos. Cuando se hace referencia al convenio para emprendedores que se encuentran en una situación vulnerable entre la Intendencia de Salto y el Ministerio de Desarrollo Social, estamos hablando que ya se va a materializar y donde una cantidad de personas que pretenden salir de la situación de vulnerabilidad van a disponer de herramientas que para nosotros son fundamentales. Porque las personas lo que quieren es la autonomía y la independencia, es la superación. Y si nosotros no promovemos estas herramientas a través del trabajo conjunto, estamos nada más ni nada menos que condenándolas a una dependencia estatal perpetua. Las herramientas son las que permiten esa autonomía. Las herramientas permiten hacer llegar lo que la gente quiere, que es esa independencia que en definitiva con el correr del tiempo se termina transformando en prosperidad. Así como vamos a hacer ese convenio para emprendedores en esa situación, en ese trabajo conjunto con la Intendencia de Salto, hay otras acciones, como se hizo referencia tanto por el director Elga, a quien también felicitamos y agradecemos su enorme trabajo incansable para poder concretar esta oportunidad, también a la Intendencia de Salto y a CTM nuevamente, que en ese trabajo articulado se permite nada más ni nada menos que por primera vez esté el comedor. Vaya si es importante y también en los tiempos que estamos, con las adversidades que provoca la pandemia, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también con las consecuencias sociales y económicas que todos conocemos, en donde este esfuerzo permite justamente atender nada más ni nada menos que el fortalecimiento del sistema de alimentación. Y eso no es posible si no es coordinando. Eso no es posible si no es articulando. Eso no es posible si desde la jerarquía de las diferentes instituciones no se da el visto bueno de dar el paso adelante y una vez que esté el visto bueno y volvemos a los funcionarios, lleguen y hagan que la política llegue a donde tienen que llegar. Y por parte del Ministerio de Desarrollo Social también queremos rendir cuentas con otras acciones. Acciones que nos parece que va a ser muy importante para los salteños, para el departamento. También en la jornada de hoy, así como visitamos el comedor con Andrés, con Carlos, con Ignacio, también visitamos lo que va a ser el primer centro de referencia en políticas sociales, que va a complementar una cantidad de servicios sociales a los efectos de tener una referencia de expertise en políticas sociales. Políticas sociales en sentido amplio. Nosotros en esta actividad no la podemos desarrollar con egos institucionales y mucho menos personales. Y cuando hablamos de políticas sociales queremos incluir otros actores, incluir lo que tiene que ver con el INAU, incluir ACE,
incluir el deporte, incluir otros formatos educativos, en donde haya una referencia que se pueda desarrollar una expertise y a raíz de esa expertise se pueda bajar al territorio también para que la política llegue de forma más eficiente a los que tienen que llegar. En salud es muy común los centros de referencia. Es muy común que se desarrolle una expertise. Una vez que se desarrolla la expertise, se puede consolidar bajándola al territorio también, pudiendo abarcar más puntos y abarcar a más cantidad de personas. Y por ello vamos, en el corto plazo, aspiramos a cerrar la primera etapa de este centro de referencia en políticas sociales, que entendemos que va no solamente a ser una buena noticia para el departamento de Salto y la región, sino para el país, porque eso se replica y en esa réplica se ven beneficiadas una cantidad de otras situaciones. Por otro lado, queremos hacer referencia a medidas que estamos en la etapa final, que entendemos que va a tener un impacto positivo en los salteños y en Salto. Y digo la etapa final porque venimos dando una serie de conversaciones también interinstitucionales hasta el momento satisfactorias y nos queda la recta final, pero quiero detenerme en algo que propone el MIDES y que estamos a punto de consolidar para el año 2022. Y se trata de lo siguiente. Vieron que las asignaciones familiares, cuando la persona que la recibe consigue un trabajo formal y supera un umbral que es muy bajo, se le retira la asignación familiar. Nosotros estamos promoviendo para el año 2022 que no se retire, que no esté ese límite y que pueda convivir la formalidad a nivel del trabajo con la recepción de asignaciones familiares. ¿Qué buscamos? Muchas cosas. Entre ellas, y voy a citar dos, la primera, el incentivo a la formalidad, porque claro, muchas personas que se encuentran en una situación vulnerable, acceder a un trabajo formal que supera ese umbral puede hacerle perder lo que tiene y tener que volver a un trámite en caso de que no tenga éxito en esa búsqueda de oportunidades laborales. Entonces, hacer convivir a los dos sistemas permite una mayor formalidad, pero sobre todo permite algo que nosotros consideramos fundamental, que es revertir situaciones de vulnerabilidad. Sabemos que hay uruguayos y salteños golpeados, sabemos que es la preocupación tanto de la Intendencia, nos consta, sabemos que es la preocupación también de CTM y de diferentes instituciones del departamento. Y en ese sentido, permitiendo la acumulación de la asignación familiar con la formalidad a nivel de trabajo, se incrementa el poder adquisitivo de diferentes hogares a los efectos de enfrentar esas situaciones de vulnerabilidad que golpea, entre otras cosas, a muchas familias. Y siempre es bueno bajar a tierra lo que estamos hablando, porque una cosa es la expresión en abstracto y otra cosa es la acción concreta. Con esta medida, en Salto, se estarían beneficiando en caso de que prospere, siempre le pongo el condicional porque no solo depende de nosotros, pero estamos muy cerca, si no, no lo estaría diciendo, una cantidad de beneficiarios en Salto de 22.000 directos, pero indirectos, siempre hablando aproximadamente, estamos hablando de que abarcaría a 50.000 personas en Salto. ¿Por qué 50.000 personas? Porque 22.000 son los beneficiarios directos de estas asignaciones familiares, pero como viven en hogares compuestos por otros integrantes, en esa composición la totalidad de beneficiarios indirectos ascendería en total aproximadamente 50.000. Herramientas y oportunidades para revertir situaciones de vulnerabilidad. Herramientas y oportunidades para apuntar a la superación, a la autonomía y a la independencia de las personas. Y sin querer extenderme mucho más, porque sabemos que pueden haber preguntas y no queremos monopolizar este tipo de expresiones, sí podemos decir que se vienen nuevos programas en el MIDES y que también entendemos que esos nuevos programas van a generar un impacto positivo en el departamento que oportunamente, sin perjuicio de si se quiere un avance, vamos a estar comunicando. Se está trabajando muy fuerte por parte de toda la cartera y por eso el reconocimiento justo a todos los funcionarios. Se está trabajando muy fuerte en la articulación y ahí volvemos a celebrar la apertura y la buena disposición que se tiene por parte de otras instituciones. Y lo más importante, no solamente son estas acciones que se vienen consumando, algunas las detallaba Andrés,
hacía la referencia a Carlos también a otras, y bueno, Ignacio estuvo profundizando en el tema de comedores, sino que también tenemos otras acciones a proyectar, como puede ser desde la plaza para niños en el barrio Caballero, u otro tipo de actividades que ya hemos hablado informalmente tanto con el intendente como con el resto de las autoridades, y estamos seguros que con el correr del tiempo, en el trabajo conjunto, complementándonos, se va a hacer un escenario de buenas acciones, de buenas noticias para este departamento que tanto queremos. Muchas gracias. Lo primero, una reflexión. En un contexto como el que estamos, tenemos que ser sumamente responsables, y no lo digo en referencia a lo que dijo la directora, que honestamente no lo escuché detenidamente y sería irresponsable de mi parte hacer una referencia. Estamos en tiempos donde una pandemia puso en jaque al mundo entero, donde grandes potencias de vanguardia tuvieron una cantidad de dificultades para enfrentar tanto la situación sanitaria como las consecuencias que la misma arrolla. Lo que sí podemos decir, que hay elementos de carácter objetivo que siempre hay que estar monitoreándolos con la responsabilidad y con la proactividad que los mismos merecen. Yo desconozco las fuentes, con esto no estoy ni acreditando ni desacreditando, no me gusta hacer una referencia cuyos datos emergen de un punto que desconozco. Yo les puedo hablar, en lo que me compete, de lo que tiene que ver de cómo asumió el gobierno el 1 de marzo del año 2020. Y voy a hablar de hechos objetivos. Según lo que es el índice de carencias críticas, que mide la situación de vulnerabilidad, porque ¿qué pasa? La pobreza, el rector en materia de la medición es el INE, no es el MIDES ni el INAU, es el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros sí tenemos, porque a partir de ello es que se dan diferentes prestaciones, el índice de carencias críticas que muestra la vulnerabilidad. Al 1 de marzo de 2020 había 837.000 uruguayos en situación vulnerable desde el punto de vista social y económico. 837.000 uruguayos. Estamos hablando antes de la pandemia. A eso le tenemos que sumar que en el año 2016 Naciones Unidas advirtió al gobierno de turno que podían generarse entre 98.000 y 128.000 personas pobres más. 2016 estoy hablando de esto. Entonces, en ese contexto en el cual asume el nuevo gobierno el 1 de marzo de 2020, en donde una pandemia que, como decía en un principio, puso en jaque a grandes potencias mundiales, claramente hacer referencia a datos sin contexto, al modo personal, entiendo que no es lo más acertado. Más cuando está ese punto de partida de 837.000 uruguayos en situación vulnerable el 1 de marzo de 2020, con una advertencia de Naciones Unidas en el año 2016 de que podía incrementarse la cantidad de personas en situación de pobreza. De las 837.000 personas en situación vulnerable con la cual asumimos, más de 400.000 eran menores de edad. Para poner un ejemplo, yendo a Salto, y esto es con carácter objetivo y esto se desprende del índice de carencias críticas, en Salto, cuando asumió el nuevo gobierno nacional, había más de 21.000 menores de edad en contexto vulnerable desde el punto de vista social y económico. De esos más de 21.000 menores de edad que en Salto se encontraban en esta situación, más de 4.000 de 0 a 3 años. ¿No sería oportuno que nosotros estemos haciendo referencia en forma permanente a estos datos objetivos? El tema es que cuando se dan esos datos que generan una alarma y una preocupación social, del cual desconozco la fuente y donde veo que no se está contextualizado, nosotros, por un tema de comunicación con la ciudadanía y ser quirúrgicos en temas de tanta sensibilidad tan importantes, tenemos que hacer referencia a este contexto. Cuando yo hace un rato hablaba de la acumulación de asignaciones familiares para el año 2022 con la formalidad, justamente una acción proactiva, por eso decía responsabilidad y tener una postura proactiva para poder
dar vuelta o ayudar a dar herramientas que puedan frenar e invertir esas situaciones de vulnerabilidad. ¿Y por qué yo hago referencia a las 837.000 personas en situación vulnerable? Porque como el INE analiza la pobreza, o mejor dicho, es el rector en materia de la medición de pobreza, y la pobreza es monetaria, que eso puede variar según diferentes circunstancias, esa situación vulnerable hace que muchas personas, o hizo que muchas personas, estén en la cornisa. Y claramente en el contexto de todo lo que ocurrió a lo largo de este tiempo, en esa cornisa, lamentablemente, muchos terminaron en esa situación a nivel general que todos lamentamos y que todos estamos trabajando para cambiar. Vuelvo a lo de un principio. Se pueden hacer una cantidad de referencias, se pueden hacer una cantidad de valoraciones. Lo que yo hablé desde el punto de vista objetivo, no entré en lo subjetivo, no porque no tenga valoración subjetiva, sino porque entiendo que estamos en tiempos de lo que decíamos hace instantes, de la coordinación interinstitucional, del trabajo articulado, del patriotismo, del querer que Uruguay le vaya bien, del querer que a Salto le vaya bien, y eso más se requiere en tiempos en donde las adversidades están a la vuelta de la esquina producto de un hecho imprevisto como el de las características de la pandemia. Yo no voy a hacer ningún tipo de referencia a declaraciones de la directora, no me corresponde. A mí, como ministro, me corresponde hacer referencia a datos objetivos. Los 837.000 personas que hablé es de carácter objetivo, los más de 21.000 menores en Salto que se encontraron en situación de vulnerabilidad el 1 de marzo de 2020 de carácter objetivo, los más de 4.000 menores de 0 a 3 años comprendidos, entre ellos 21.000, es de carácter objetivo. La advertencia de Naciones Unidas del año 2016 de carácter objetivo y nuestra información, por lo tanto, se remite a fuentes directas de carácter objetivo. Ministro, hubo una declaración de una integrante, una directora del INAU, haciendo referencia a que Salto había 44% de los niños y adolescentes en Salto por debajo de la línea de pobreza. Bien, me tomé el trabajo de buscar información oficial en el MIDES, en el propio INAU, en el Instituto Nacional de Estadísticas. No encontré ninguna referencia a que diga que en Salto el 44% de los niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza. Por tanto, quiero saber de dónde sale esa información. Si es una percepción que tiene quien expresó ese dato, me parece que no recibo un sueldo pago por los uruguayos para transmitir las percepciones que tiene, sino que ese lugar de responsabilidad es para transmitir información objetiva. Porque es muy sencillo venir al departamento de Salto, porque de repente en donde está no le entrevista ni charoná, venir a Salto y aprovechar que está reunida con la Intendencia, que hay prensa, manejar ese tipo de información. Es irresponsable. Y hasta el día de hoy no he encontrado en ningún lugar, en ninguna de las instituciones que conforman el Estado Nacional, esa información de que en Salto el 44% de la población. Y lo aclaro porque a mí como intendente de Salto no me gusta que se maneje información que no es cierta. Información que no es cierta. Y esa información no he encontrado el respaldo. Y de percepciones en política, está bien, uno tiene derecho a tener percepciones, pero cuando uno tiene un micrófono delante hay que ser responsable. Y los números que se manejan y los datos que se manejan tienen que tener un respaldo científico. Si no, no sé, cualquiera dice lo que le parece y acá tirar ese dato no es bueno. Me pareció de una irresponsabilidad muy grande y además aprovechar, pedir una entrevista a la Intendencia de Salto y después en esa instancia aportar y tirar este tipo de información, no lo veo bueno. Y creo que cuestiones como esas son las que a veces llevan a que la política no sea vista
con la imagen que todos queremos. Porque acá la imagen que estamos dando es otra, estamos construyendo. Acá hay diversidad, acá están representados distintos partidos políticos, pero estamos trabajando con un objetivo común. Y en esa información que se brindó, hasta el día de hoy, no he visto respaldo científico ni información de ninguna institución del Estado que lo diga. Y quería aclararlo. Vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados. Para hacer algunas referencias, primero lo vamos a profesionalizar y ya le estamos dando una mayor humanización al sistema. ¿Por qué decimos profesionalizar? Primero porque nos encontramos con un sistema de cuidados que, vamos a las cosas justas, en su momento fue aprobado por todos los partidos políticos, en el cual sabemos que los primeros años de instrumentación tienen sus idas y vueltas. Nosotros también con ese carácter objetivo y en ese marco tenemos que decir que hay menos del 50% de asistente personal con la formación correspondiente. Claramente, si queremos ir a un sistema de mayor profesionalización, tenemos que trabajar mucho en la capacitación y en la formación de los asistentes personales. Ya se comenzó el proceso de esta formación. Por otro lado, en lo que tiene que ver con relaciones o con vínculos en el Sistema Nacional de Cuidados, hay un problema con la inestabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque cuando se rompe el vínculo entre el asistente personal y la persona que recibe los cuidados, no está claro quién responde. Entonces, una persona que a priori termina o comienza recibiendo supuestamente una solución, quizás con el tiempo termina recibiendo un problema, porque se corta el vínculo del cuidado y terminan en juicio para ver quién se hace cargo de esa situación. Y para mala noticia, para las personas, cuando el MIDES ha sido demandado, no perdió juicios. Y eso es peor, porque quiere decir que el que se termina haciendo cargo, pagando los platos rotos, es o el trabajador o la persona que recibe los cuidados. Entonces estamos trabajando en la modificación de esto. Esto es un decreto del año 2017 que establece que por parte del participante está la responsabilidad en caso de despido, etcétera, etcétera. Estamos cambiando el sistema a los efectos de evitar esa inestabilidad jurídica. Yo hacía referencia también a la humanización. Bueno, nos encontramos a raíz de una auditoría que recayó entre el año 2017 y el año 2019 con una cantidad de denuncias que revisten una gravedad muy importante, a veces del asistente personal a la persona que recibe los cuidados o viceversa. En esto siempre hay que tener en cuenta que nunca estamos generalizando, sí sabemos de una cantidad de situaciones y en lo que tiene que ver con la humanización estamos trabajando en un protocolo en donde intentar de que esas situaciones no pasen, pero que si ocurren sea más fácil el acceso y el conocimiento de las mismas por parte de las autoridades para poder actuar rápidamente en consecuencia, con las consecuencias que supongan diferentes situaciones. Pero aparte yo hablaba de fortalecer. Y vamos a fortalecer, y esto también va a replicar en el departamento de Salto, vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados en lo que tiene que ver con el eje en primera infancia, a través de las becas de inclusión socioeducativa. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que hay familias que no tienen el CAIF cerca, o que el horario que tiene el CAIF es corto y no le permite al resto de los integrantes de la familia desarrollarse en cuanto a la búsqueda del trabajo, el desarrollo del trabajo y demás. Entonces, las becas de inclusión socioeducativa es a través de jardines privados, en forma complementaria a los CAIF claramente, en donde cuando sucede esta situación donde no hay un CAIF cerca o el mismo no reviste el horario que se necesita, se pueda recurrir también al privado a los efectos de que esa elasticidad permita que durante horas el niño tenga los cuidados correspondientes. Aspiramos a incrementar sensiblemente las becas de inclusión socioeducativa y esto está en el marco del programa de primera infancia que estamos proyectando para el año 2022. Por lo tanto, y concluyendo, vamos hacia un sistema más profesional con protocolos que permitan una mayor humanización e incrementando las prestaciones con eje en primera infancia. ¿La profesionalización empieza en el 2022 también?
se está trabajando para un piloto que se instrumente en el 2022. Un breve avance de los programas que anunció nuevos, si se puede. Por ejemplo, el programa Accesos. El programa Accesos sustituye el programa Uruguay Trabaja, tiene características que a nuestro juicio aportan muchísimo. Una de las cosas que visualizamos en el programa Uruguay Trabaja es que después de 10 años, solo el 8% de los participantes lograban sostener un empleo formal por más de 3 meses. El programa Accesos, el primer cambio es que la retribución que reciben los participantes pasa de 11.444 pesos a 18.000 pesos. O sea, el programa Acceso con la misma cantidad de participantes le va a pagar más a los mismos. Por otro lado, la elección va a ser mixta. El programa Uruguay Trabaja por sorteo, 100% por sorteo. Es muy injusto. ¿Por qué es injusto? A priori uno parece que es una mayor justicia porque le da ese carácter objetivo de entrada. Pero si nosotros tenemos indicadores en donde los inconvenientes en el acceso a oportunidades laborales se encuentran en jóvenes de determinadas edades, se encuentran en mujeres, etcétera, etcétera, si nosotros abrimos el escenario de entrada, terminamos siendo poco eficientes en los objetivos concretos del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces acá se va a hacer una derivación por los programas establecidos por cuotas y si en esa derivación se supera el límite, ahí sí encuadra el sorteo, pero como un filtro posterior. Por otro lado, el programa Accesos agrega una fase, que es la fase 2, que en el programa Uruguay Trabaja no existe, que tiene que ver con la búsqueda de empresas madrinas. La idea es promover empresas que absorban participantes de la fase 1 con exoneraciones patronales para incentivar esa prueba que se da durante un tiempo a los efectos de la salida definitiva de las personas. Lo que decíamos, que puedan tener una oportunidad de superación y de autonomía que vaya mucho más allá de la tarea de trabajo protegido que se desarrolle en la fase 1. El programa Acceso se va a instrumentar a partir del año 2022, claramente, y lo veíamos hoy en la recorrida con Andrés y con Carlos, así como hay participantes del Uruguay Trabaja, la misma cantidad se va a desarrollar en el año 2022, pero en este nuevo programa con mayor retribución, con una segunda fase que actualmente no existe, y entendemos que con un criterio que le va a dar una mayor justicia de acuerdo a las situaciones y el contexto que actualmente se presenta en diferentes circunstancias. Ministro, con respecto al cupo MIDES, que es convenio con privado, ¿qué está ese convenio? Muy bien, estamos desarrollando desde oportunidades laborales a otras que tienen que ver con inserciones sociales. Oportunidades laborales, por ejemplo, se hacen convenios de porcentaje de vacantes en empresas. Tenemos con empresas que el 30% de las vacantes tienen prioridad para participantes de nuestros programas, otras de 50%, otras con diferentes características, que lo que se intenta es que los participantes de nuestros programas puedan tener una salida definitiva de la situación. En un almuerzo, en un refugio, un joven nos expresó lo que nosotros entendemos que tiene que pasar en el Ministerio, que es que el destinatario de nuestras acciones cada vez las necesita menos. La política social triunfa cuando la acción es cada vez menos necesaria para la persona que la recibe. Por eso el cupo MIDES intenta insertar, incluir en oportunidades laborales a participantes de nuestros programas.